Bueno, en el siguiente video, haciendo uso del software Multisim, vamos a elaborar un circuito con tres resistencias de 10K ohmios y una fuente de poder DC a la que le asignaremos 6 voltios. Procedemos a unir las resistencias con la fuente para formar el circuito en serie. Añadimos tierra. Bueno, tenemos nuestro circuito y a continuación, haciendo uso del osciloscopio Tektronix, vamos a poder observar las medidas de voltajes que el circuito nos proporciona. Conectamos a tierra, la entrada a la fuente, la salida entre la resistencia R2 que iría hasta tierra y para el canal 3 la resistencia R3. Procedemos a la simulación del circuito. Encendemos el osciloscopio. Ahí podemos observar cómo se van acoplando las señales. Presionamos el botón de medición, seleccionamos el canal 1, que es con el que vamos a trabajar, y podemos observar las distintas mediciones. Tenemos una frecuencia de 0 Hz, pues la señal es una señal DC. El periodo, al ser el inverso de la frecuencia, también es 0 segundos. El valor de la medida es de 12 voltios. Perdón, 6 voltios. El voltaje pico a pico es de 0 voltios, la señal es continua. El ciclo RMS tiene un voltaje de 0 voltios. El voltaje mínimo es de 6 voltios. El voltaje máximo es de 6 voltios. El tiempo de crecimiento 0 segundos. El tiempo de caída 0 segundos. El ancho del ciclo positivo 0 segundos. El ancho del ciclo negativo 0 segundos. Ahora procedemos a cambiar esa fuente de voltaje por una fuente de poder AC para realizar las mediciones que hicimos con la fuente de poder DC. Conectamos la fuente como estaba conectada a la anterior y le asignamos un voltaje RMS de 6 voltios RMS y una frecuencia de 60 Hz. Simulamos el circuito y ahí podemos ver las señales en la corriente AC. Nuevamente podemos observar una frecuencia de 60 Hz, que es como le habíamos asignado. Tenemos un periodo de aproximadamente podemos observar un periodo de aproximadamente 16,6 milisegundos. Tenemos un valor de medida de está cambiando, no es exacto. La señal nos proporciona un valor que está constantemente cambiando. El voltaje pico a pico es de aproximadamente 18 voltios. El voltaje del ciclo RMS es de
6 voltios. El voltaje mínimo es de 8.5 voltios aproximadamente. El voltaje máximo de 8.5 voltios. El tiempo de crecimiento es de 4,9 milisegundos. El tiempo de caída es de vemos que el tiempo de caída es de 4,92 segundos. El ancho del ciclo positivo de 8,2 aproximadamente segundos. El ancho del ciclo negativo de 8,4 milisegundos aproximadamente. Y ya pudimos ver esas variaciones con la señal AC. Bueno, ahora vamos a realizar el anterior proceso utilizando otro osciloscopio. Para ello volvemos al mismo circuito inicial con la fuente de poder DC de 6 voltios y vamos a hacer uso del osciloscopio Agile. De la misma forma conectamos este osciloscopio, tierra, la entrada a la fuente, la salida a la resistencia R2 y el canal R3. Simulamos el circuito. Encendemos el osciloscopio, podemos ver ahí la señal DC continua con el movimiento de esta perilla podemos observar cómo varía el voltaje por división. Tenemos un voltaje por división de 0.2 voltios, puede ir variando, 0.1 voltio, 500 milivoltios, 10 voltios, y podemos observar cómo varía, cómo se ubica la señal en el osciloscopio de acuerdo al voltaje por división. Con la perilla que encontramos acá arriba podemos variar el periodo. Nos damos cuenta que va variando 5 microsegundos, 2 milisegundos, y vemos cómo la señal va fluyendo de una manera adecuada al valor que se le asigna al periodo. Ahora cambiamos la fuente de poder a una fuente AC para observar con el mismo osciloscopio lo que observamos anteriormente. Como en el caso anterior, le asignamos una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de 6 voltios RMS. Conectamos de la misma forma que estaba la anterior y simulamos el circuito. Vemos como la señal se muestra, una señal AC. Ahí estamos variando la amplitud y el voltaje por división. Podemos observar de 0.5 voltios. Si giramos la perilla, podemos observar cómo se incrementa o se disminuye ese voltaje por división. Voltaje por división quiere decir el voltaje que nos proporcionará cada cuadrito para que la señal se muestre en el circuito. Así es como se realiza la medición en este osciloscopio. Con la perilla de acá estamos modificando el periodo. Podemos observar que se hace más pequeño o se hace más grande el periodo. Podemos obtener un periodo de 2 milisegundos, 1 milisegundo, 10 milisegundos, y vemos cómo crece de una forma continua. Bueno, con esto hemos terminado
un pequeño uso del osciloscopio tanto Tektronix como Agilent en un circuito de fuente AC y DC.